Hola niños, bienvenidos a una nueva clase. Nuestra clase de hoy se llamará Chanananán, Instituciones Públicas y Privadas. Y ya vamos a ver a todo lo relacionado con eso. ¿Se acuerdan que la semana pasada, en el último video, estuvimos viendo sobre los derechos del niño? Ya, y que hablábamos de la JUNAEV, por ejemplo. La JUNAEV es una institución pública, ¿ya? Así es que ahora vamos a ver qué se trata las instituciones, qué son, para qué sirven y todo eso. ¿Qué son las instituciones entonces? Son organismos públicos o privados, ya vamos a ver la diferencia entre ambos, que ayudan a que los derechos de las personas se cumplan. ¿Se acuerdan que hablábamos de los derechos del niño y los derechos humanos y todo eso? Ya. Los derechos humanos son los derechos que pertenecen a todos los seres humanos, desde que uno nace hasta que uno muere. Estos organismos atienden a distintas necesidades de las personas, como por ejemplo la educación es una necesidad que también es parte de un derecho, la salud, la vivienda, el trabajo, la recreación, la alimentación y muchas otras necesidades. Hay diferencias entre instituciones. Primero están las públicas, que son las que pertenecen al gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es como el papá de Chile, el que se encarga de organizarlo, de ordenarlo en todo sentido. En el sentido, por ejemplo, monetario, que tiene que ver con el dinero, en el sentido de administrativo, o por ejemplo, en el caso de una pandemia, el gobierno es el que se encarga de decir, ya, y que hoy día va a estar con cuarentena total hasta el próximo viernes, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia principal. El gobierno, entonces, es el que se va a encargar de estas instituciones públicas y, y es el que los va a financiar. Luego están las privadas. Las públicas dependen del Estado, es decir, el gobierno o el Estado, que es lo mismo, exactamente lo mismo, son las que se encargan de estas instituciones, son como los jefes. Y luego tenemos las privadas que dependen de los dueños, es decir, de las personas que las crean, las instituciones privadas, de ellos van a depender. Luego, como punto 2, es que reciben dinero del Estado, las empresas públicas o las instituciones públicas. ¿Ya? Es decir, el gobierno les pasa este dinero para que ellos se puedan organizar y puedan cumplir el servicio que están prometiendo. En cambio, las privadas reciben dinero de las personas o a través de donaciones o colectas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Luego tenemos que las instituciones públicas prestan servicios gratuitos a toda la comunidad, es decir, están abiertos para todos. No puedes decir, no, tú no lo vas a ocupar, ¿ya? Sino que están abiertos para todos, principalmente para las personas que son chilenas, ¿ya? Porque se encarga el gobierno de estas personas. Entonces le dan servicios gratuitos en lo posible a toda la comunidad, ya para que cumplan sus derechos. Y luego las privadas, tú tienes que pagar para usar los servicios que te ofrecen, aunque también hay algunas instituciones privadas las que puedes ir tú gratuitamente, ¿ya? Como el Hogar de Cristo, por ejemplo, o como la Teletón, que atiende a los niños de manera gratuita. También la Teletón recibe el dinero a través de donaciones, por eso es una empresa privada o una institución privada. Ejemplo de instituciones. Ahora les vamos a ver de mejor forma. Tenemos las públicas y tenemos las privadas. Como pública tenemos la JUNAEB, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y de Becas. La JUNAEB nos brinda todo lo que en toda la etapa escolar, no solamente de la escuela, sino que también de la universidad, brinda ayuda, ¿ya? Por ejemplo, tecnología. Los niños cuando van en séptimo básico, la JUNAEB les entrega computadores, notebooks. No sé si a todos, pero sí a muchos niños que cuando llegan a séptimo les entrega computadores, notebooks. También la JUNAEB se encarga de dar salud. Por ejemplo, tienen convenios con clínicas odontológicas que ven los dientes, entonces les dice ya, hoy día por favor vayan a este colegio para que atiendan a todos los niños de manera gratuita y les revisen los dientes. Ya, a todos los niños que están asociados al programa JUNAEB. También entregan becas, también entregan útiles escolares, como materiales como cuadernos, estuches, lápices, tijeras, comas, cartulinas, etcétera. Le dan todos los materiales porque hay niños que no tienen cómo comprarlos. Entonces, como todos tenemos derecho a la educación, la JUNAEB se encarga de darle a estos niños eh, los materiales.
También se encarga de transporte y de alimentación. Como les decía anteriormente, ¿se acuerdan que en mi colegio había un lugar que era un comedor muy grande que les contaba yo? En este colegio, entonces, en ese comedor estaba la JUNAEP y les daba desayuno y almuerzo a los niños que estuvieran asociados a la JUNAEP. Por ejemplo, yo no estaba asociada a la JUNAEP, entonces yo me tenía que llevar mi colación y mi almuerzo. Pero había niños que estaban becados con la JUNAEP y la JUNAEP les daba los alimentos para que pudieran comer. Luego tenemos el CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor. ¿A qué se refiere esto? ¿A quién va a ayudar? A los consumidores, es decir, a los que usamos un servicio. ¿A qué entonces ayuda? A que, por ejemplo, hay empresas que dicen ya, yo voy a vender, por ejemplo, puros vasos rosados y dentro de esta caja que te voy a vender van puros vasos rosados. Entonces yo llego a la casa y veo, y no eran vasos rosados, eran puros vasos verdes. Yo no quería vasos verdes porque necesitaba ocupar los rosados. Entonces, yo puedo ir al CERNAC y decir, ¿sabes qué? Esta empresa está diciendo que solamente da vasos rosados, pero a mí me tocaron vasos verdes. Así que por favor póngale un reclamo. Y el CERNAC va y habla con la empresa para que no sigan haciendo esto. E incluso, por ejemplo, los pueden cerrar o los pueden sacar multas, etc. Entonces el CERNAC se encarga de que las personas, las empresas o las instituciones cumplan con lo que dicen que van a hacer. Luego tenemos el Servicio de Impuestos Internos, que se encarga de recolectar todos los impuestos del país. ¿Qué son los impuestos? Son valores agregados que pagamos todas las personas por sobre las cosas que utilizamos. Por ejemplo, si yo voy a la esquina de mi negocio, de mi casa, y me compro pura mercadería, y voy a gastar, por ejemplo, 10.000 pesos sin impuesto. Yo le voy a agregar el impuesto que en realidad no es opcional de si le quiero agregar o no, sino que lo impuesto va sí o sí en todo lo que compramos, excepto en las cosas que venden en la SOFRI. La SOFRI es libre de impuestos, como les conté el año pasado. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos le agrega un valor extra a las cosas. Por ejemplo, si yo iba a gastar 10.000, si yo pago los impuestos, me costaría 12.000. Entonces, esos 2.000 pesos de diferencia entre los 10.000 y los 12.000, la señora del negocio los va a guardar y a fin de mes ella le va a decir al gobierno, tome, esto es todo lo que yo recolecté en impuestos y se los va a entregar. ¿Y qué hace el gobierno con estos impuestos? Con estos impuestos entonces el gobierno les paga o les da a las instituciones públicas, como por ejemplo les contaba la JUNAEP, le da dinero a la JUNAEP, le da dinero, por ejemplo, a FONASA, que es de la salud, dinero en general a la educación y a muchas otras instituciones que funcionan con base al dinero del gobierno. Porque si no del gobierno, ¿de dónde sacaría dinero? En algún punto se le acabaría, ¿verdad? Pero como nosotros constantemente estamos consumiendo y comprando cosas, siempre estamos pagando este impuesto, ¿ya? Pero esta institución de Servicio de Impuesto Interno le cobra solo en general a los adultos. Aunque nosotros niños también pagamos estos impuestos cuando compramos nuestros juguetes, nuestras cosas que vamos a utilizar. Si no existieran los impuestos, no podrían existir estas instituciones públicas, porque si no, ¿el gobierno de dónde sacaría dinero? No habría, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante el servicio de impuesto interno. Luego tenemos el Banco Estado. Y también tenemos el Banco Scotiabank. Uno es público y el otro es privado. A este que está acá público puede acceder cualquier persona. Cualquier persona puede sacar, por ejemplo, una cuenta RUT, siempre y cuando sean mayores de 18 años o de 16, pero con la autorización de los padres. En cambio, en el Scotiabank, las personas tienen que cumplir una serie de requisitos para poder sacar una tarjeta, como por ejemplo estar trabajando o tener algún ingreso económico, ¿ya? En cambio, en el Banco Estado, solamente con tu RUT, tú puedes tener esta tarjeta, por eso es pública, para que todas las personas la puedan ocupar. Y el Estado de Chile, el gobierno, le va a dar un poco de dinero para que se pueda financiar. Luego tenemos FONASA. FONASA y las ISAPRES. Con FONASA se encarga, es el Fondo Nacional de Salud, es decir, parte de los impuestos también que pagamos van a ir a FONASA.
Y FONASA está a cargo, por ejemplo, de todos los hospitales, ¿ya? Yo al hospital que voy a ir, entonces voy a ir porque tengo FONASA. Igual puedo ir a una clínica, pero voy a pagar un poco más. Las privadas, que son estas instituciones que están acá, también son de salud y se encargan de ver las horas médicas, de las horas con los doctores, los controles, los remedios, etcétera, pero tú pagas para estar en una de estas. Por lo general estas están asociadas a las clínicas, que también son empresas de salud, pero privadas, en las que tú sí o sí pagas. En cambio, en el hospital no pagas. No necesariamente, en algunos casos solamente, ¿ya? Pero no, muchas veces sale gratis ir al hospital cuando tú tienes FONASA. Luego tenemos la UNAP, que es la Universidad Arturo Prat, y tenemos la INACAP, que es una universidad privada. A la UNAP el gobierno también le da dinero para que pueda funcionar, pero los niños que estudian ahí también tienen que pagar para poder estudiar, ¿ya? Porque si no, no se financiaría. En cambio, en la INACAP, el gobierno no les da dinero y las personas que estudian ahí pagan por estudiar ahí. Porque si no, no pagaran, la INACAP no podría existir, ¿ya? Entonces, la diferencia es que a lo mejor en la UNAP van a pagar menos que en la INACAP, porque en la UNAP el Estado también les da un poquito de dinero, ya en cambio la INACAP no, solamente pagan la gente que estudia ahí, por eso existe. Luego tenemos el Instituto Nacional de Deportes y tenemos, por ejemplo, el Sportlight, ¿ya? Ambos están relacionados al deporte. El Instituto Nacional de Deportes tiene muchas intervenciones que son gratuitas, por ejemplo, en la calle donde está el estadio, la calle del estadio, ahí en los fines de semana se ponían con actividades de baile entretenido, con vida saludable, con, por ejemplo, fútbol, tenis, habían voleibol, muchas actividades gratuitas para poder hacer deporte y que toda la comunidad la pudiera usar. El IND la organizaba. En cambio, en el Sportlight, que es un gimnasio, por ejemplo, que está ubicado aquí en el Líder Sur, la gente paga para poder ir a este gimnasio, ¿ya? Porque a lo mejor brindan un servicio un poco más privado. No va toda la gente. Si yo voy a poder a lo mejor ocupar una máquina. En cambio, si a lo mejor voy a un gimnasio del Instituto Nacional de Deportes, van a estar ocupadas y voy a tener que esperar un poco, ¿ya? Por eso es la diferencia entre lo privado y lo público. Y luego tenemos el Colegio Patricio Lynch, que muchos ya lo conocen porque han ido a dar el examen libre, que es un colegio público, es decir, el gobierno le entrega dinero a este colegio y a muchos más de la ciudad, a la gran mayoría de la ciudad, les entrega dinero para que estos colegios puedan funcionar, le puedan pagar a los trabajadores que están ahí y los niños puedan estudiar de manera gratuita, ¿ya? En cambio, tenemos colegios privados como el CAITI, en el cual sus padres se encargan de pagar este colegio para que ustedes vayan. No es un colegio gratuito porque el gobierno a nosotros, como CAITI, no nos entrega dinero, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede funcionar el CAITI? Solo por el dinero que aportamos nosotros como familias para poder educar a nuestros hijos. Si nosotros como familias no aportáramos este dinero, no habrían estudiantes estudiando. Entonces, ¿a quién el CAITI le enseñaría? Yo iría a clase sola, ¿no es cierto? En cambio, entonces por eso es importante que estén niños estudiando, porque el CAITI así le puede enseñar a alguien más. Luego viene la tarea. Listo. Ahora, como ya supieron un poquito de estas instituciones, la idea es que ustedes investiguen. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar de ladito. Primero, elige una institución de las que te voy a mostrar a continuación y escribe en los comentarios de este video de YouTube tu nombre más la institución que escogiste. Este paso es muy, muy importante, porque yo ahora les voy a mostrar las instituciones que están disponibles para que puedan elegir y la idea es que no se repitan. Entonces, por ejemplo, si yo, Valentina, escojo el CAITI, la idea es que mi compañero que sigue después no escoja el CAITI porque alguien ya buscó información de esta institución. Entonces, a lo mejor el primero que haga esta tarea va a tener el privilegio de poder escoger entre 12 instituciones. Entonces, es importante que en el video, aquí en los comentarios, escriban su nombre más la institución.
Si no pueden comentar porque no tienen una cuenta de YouTube, me escriben y yo les comento su nombre abajo, más la institución para que nadie más lo pueda ocupar, ¿ya? Luego tenemos, como número 2, buscan una fuente de internet sobre tu institución. Es decir, se van a meter a Google o a Google y van a escribir el nombre de su institución. Por ejemplo, si yo elijo el KIT, voy a escribir Espacio Educativo KIT o KIT. Entonces me va a salir información del KIT. Atentos, porque hay también un hotel que se llama KIT, pero yo quiero el hotel, yo quiero mi colegio. Por lo tanto, es importante que yo escriba Espacio Educativo KIT. Y me va a salir toda la información que yo quiero en la página que me va a servir, ¿ya? La idea de la búsqueda es que yo pueda leer y comprender. Una vez que yo lea y comprenda la información que leí, voy a ingresar al link que les voy a dejar en la descripción del video y van a completar con los datos que les voy a solicitar, ya que les voy a mostrar a continuación también y que van a ser principalmente los que ustedes buscaron en internet y les voy a enseñar ya más o menos. Ahora pasamos entonces a las instituciones. Recuerden que se tienen que inscribir abajo. Listado de instituciones. Tenemos, elijan una. 1, el Servicio de Impuestos Internos, que ya lo hablamos, la JUNAEP también, el CERNAC, el Banco Estado, el Hogar de Cristo, que no lo hablamos, pero es importante que lo puedan investigar para que después sus demás compañeros sepan, porque el viernes vamos a hacer una actividad guiada donde va a ser interactiva y van a ocupar la plataforma de Genially para poder asociar según los trabajos de investigación que hayan hecho ustedes aquí, ya que los voy a publicar yo el viernes. Como número 6 está la Universidad Arturo Prat. El KIT también está disponible. FONASA, que lo hablamos. Voy a poner mi carita aquí, al lado del emoji. Tenemos el CENAME, que no lo hablamos, pero es muy importante que lo puedan buscar porque es el Servicio Nacional de Menores que se encarga de los niños. Tenemos el CERNAMEG, que es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Se va a encargar entonces de todos los derechos de las mujeres. Tenemos la Teletón también, que no la vimos, pero que ya sé que muchos la conocen. Y tenemos Techo para Chile. ¿Ya? La idea es que pueden investigar sobre alguna de estas. Hay algunas que ya vimos y hay otras nuevitas, ¿ya? Entonces, la idea es que escojan una para poder completar luego el formulario y también buscar información. Ahora vamos a ver el formulario. Ya, de este formulario recuerden que yo les voy a dejar el link aquí abajo para que lo puedan pinchar y les va a aparecer lo mismo, que es como cuando hicimos la evaluación. Entonces van a tener que poner su nombre y apellidos para yo saber de quién es, el nombre de la institución que escogieron, la escriben aquí, luego responden, ¿qué tipo de institución es? ¿Es pública o es privada? Según lo que hablamos al principio. ¿Quién les da el dinero a estas instituciones para que funcionen? ¿La financia el Estado? Acá pueden marcar más de una, ¿ya? El gobierno o el Estado, que es lo mismo, las personas que pagan para usar los servicios, como hablamos, por ejemplo, en el caso de las universidades, o si se reúne dinero a través de donaciones y colectas, como es en el caso, por ejemplo, de la Teletón o del Hogar de Cristo. Si es que hay alguna otra forma de que funcionen estas empresas o saquen el dinero de algún otro lado, entonces la escriben aquí, según lo que ustedes busquen, ¿ya? Pero recuerden que pueden marcar más de una. Luego, ¿de qué se encarga esta institución? Es decir, por ejemplo, ¿de qué se encarga el KIT? De dar educación a niños. ¿De qué se encargan los bomberos? De apagar incendios. ¿De qué se encarga la UNAP? De dar educación a personas adultas. ¿De qué se encarga FONASA, por ejemplo? De la salud de las personas. Entonces, esto es muy, muy breve. ¿De qué se encarga la institución? Es como el objetivo, la misión que tiene esta institución. Luego, ¿a qué tipo de público va dirigida la atención? Es decir, ¿a quién le van a prestar su servicio? En el caso del KIT, a bebés, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Porque van bebés, niños y niñas. ¿Va dirigido a adultos? No, porque no estudian adultos. ¿Va dirigido a todo público? No, porque no entra cualquier persona al KIT, ¿verdad? ¿Va dirigido solo a mujeres? No, porque también hay hombres.
¿Va dirigido a todas las familias? No, porque en realidad las familias no van todas al colegio. ¿Y a personas con algún tipo de discapacidad? Sí, también podría ser. Por lo tanto, puede ser más de una, ¿ya? Puede marcar una o más de una, depende de lo que ustedes elijan. O bien, si es que va dirigida a otra persona, también acá la escribe, ¿ya? ¿Cómo acceden estas personas a los servicios que ofrecen? Pagando gratuitamente, algunas veces se paga y algunas veces es gratis, o de otra manera. Y por último, ¿cuál es la misión de la institución que elegiste? Quizás esta no la lean de forma tan sencilla, por lo tanto voy a ir a Google y voy a escribir, por ejemplo, misión del SI, del Servicio de Impuestos Internos. Entonces acá me va a aparecer la misión. El Servicio de Impuestos Internos es responsable de aplicar y administrar el sistema de impuestos internos. Entonces yo ahí voy a escribir, se encarga de fiscalizar, bla, bla, bla. Luego, otro ejemplo, misión de Cernamec, por ejemplo. Entonces me va a aparecer aquí la misión, fortalecer la autonomía y derechos de las mujeres. Entonces ahí escribo cuál es la misión. De manera muy sencilla. Si hay alguna pregunta que yo todavía no respondo, entonces la busco en Google, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué se encarga la institución? Ya. ¿De qué se encarga el SI? Por ejemplo. El Servicio de Impuestos Internos tiene como función aplicar y fiscalizar todos los impuestos internos, ¿ya? Entonces de eso se va a encargar, de aplicar y fiscalizar los impuestos internos. Y lo escribo. Si hay alguna pregunta que yo no me sé, entonces la escribo en Google para poder rellenarla. Pero la idea es que busquen ustedes la información en Google. Esa va a ser su fuente. Y bueno, chicos, llega al final de la clase. Espero no haberles quitado tanto tiempo y que se motiven en esta tarea que es muy cortita y sencilla y que les va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona nuestro país. El jueves vamos a seguir hablando un poquito de esto de acuerdo a lo que ustedes envíen, ¿ya? Les mando muchos cariños, besitos. Gracias por su atención. Adiós.